Y aquí estamos en un nuevo pufo vídeo de Frito por Jugar. Y esta vez, como puedes ver, vamos a hablar sobre el Héroes de Terrinot. Concretamente no te voy a explicar cómo son las reglas, no te voy a explicar ninguna partida que hayamos hecho ni nada, sino las reglas que me se olvidan. Esas reglas típicas que se olvidan, claro. ¿Por qué? Porque este jueguito, a pesar de ser muy sencillote, ya ves que este es un único manual y es delgadito. Tiene un montón de excepciones y un montón de ideitas y de reglitas que se te pueden olvidar fácilmente. Bueno, vamos a empezar. La primera que tenemos por aquí, mira, yo lo tengo todo subrayado, lo siento por la gente que no le gusta que se subrayen las cosas, pero bien. Cuando se crea el mazo de exploración, que es este mazo que hay aquí, cuando tú lo creas, hay que hacer, porque eso es una cosa que a mí por lo menos se me olvida. Coge en el orden que te diga la ya empiezo. En el orden que te diga la aventura, por ejemplo, aquí te dice básicas, cartas básicas de exploración, cartas básicas de exploración, cartas de mazmorra y cartas de oscuridad. Que ahí salió más mi dedo que otra cosa. Bueno, pues tienes que coger las cartas básicas y barajarlas, por un lado. Las cartas de mazmorra, por otro lado, barajarlas. Y las de oscuridad también barajarlas por otro lado. Y después pones las de oscuridad debajo, las de mazmorra encima y las básicas encima de las otras dos. Y ya está. Bueno, pues eso es una cosa que se suele olvidar. Porque uno lo que hace es barajarlo todo junto. Y eso está muy feo. Muy feo. Siguiente cosa. A ver, mi perrito está estornudando. Lucky, déjate estornudar. Coño. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mira. Cuando elegir enemigos, dice. Empezando por el líder del grupo y siguiendo en el sentido de las agujas del reloj, cada jugador elige y activa a un enemigo. Eso es en la fase de los enemigos, como dice aquí. En la fase de los enemigos, cuando tocan los enemigos, suele ocurrir que yo por lo menos me armaba ese lío que yo cogía y digo, bueno, pues todos atacan al líder y tal. No, pues no. Es decir, cada jugador elige, activa un enemigo, lo tira para sí mismo y después, y mientras el héroe está resolviendo eso, él es el héroe activo, luego él es el que se lleva las movidas, ¿no? Otra cosa, cuando tú eliges un enemigo, lo primero que debes hacer es elegir el que esté en lisa contigo primero, si es posible. Si el enemigo que elige está boca abajo porque es en la sombra, pues se pone boca arriba y se activa. Y no se puede elegir enemigos en lisa con otros héroes para activarlos, digo, en la fase de enemigo. Otra cosa es atacarlo, eso sí, para atacarlo sí. Otra cosa de las acciones de los héroes, que es importante, y es que siempre se suele olvidar, bueno, por lo menos me olvido a veces, y es que para cualquier acción yo tengo que tirar tantos dados negros como enemigos en lisa activos haya conmigo, ¿vale? Que no estén girados, sino que no estén agotados, sino que estén en lisa. Por ejemplo, tengo dos tíos en lisa, pues tiro dos dados aparte de lo que yo tenga que tirar, de lo que me digan mis acciones. Vale, bien. Otra cosa, el apoyo. El apoyo. Dice... vale, eso también. Que puedes tener como máximo 5 fichas de apoyo en tu personaje. Y utilizar 2 en una sola tirada, para cada tirada. ¿Vale? 5 fichas puedes tener en la tuya, ¿no? Para cada personaje tuyo, para cada uno. Y hasta un máximo de 2 en cada tirada puedes utilizar. Vale. Otra cosa. Cuando tú vas a comenzar la activación tuya y tus 4 cartas de activación están agotadas, porque las agotaste el turno anterior, no suele pasar porque sueles agotar la última, la de descansar. Pero bueno, tú imagínate que no ha sido así, porque por algún motivo, alguna de las cartas de exploración o por algún enemigo o lo que sea, te obliga a agotar todas tus cartas. Si eso es así, en la siguiente fase de activación tuya, sufres 2 heridas por tener todas las cartas agotadas para poder ponerlas activas de nuevo. Vale, ¿algo más en esta página? No. Siguiente página, aquí hay un montón de cosas. Cuando se activan los enemigos, vamos a ver. El objetivo de los efectos de la activación será el héroe que está activando al enemigo en ese momento. ¿Vale? Es decir, cuando se activen los enemigos, el objetivo será el héroe activo, que es el héroe que lo ha seleccionado a ese enemigo, ¿no? Después, otra cosa, cuando tú activas a un enemigo que está en las sombras, es decir, le das la vuelta si estaba boca abajo,
o simplemente lo activas a él si estaba boca arriba, el hecho de ponerlo boca arriba no lo saca de la sombra. Sigue estando en la sombra. Tú tienes que seguir después lo que diga la carta del enemigo para que ocurra. Por ejemplo, este tío está en la sombra. Dice relámpago, retirada de daño. Bueno, pues lo primero que hace el tipo en la sombra es relámpago. Y te dice, si este enemigo está en las sombras, cada héroe sufre una herida. Pues efectivamente. Después se retira, que en este caso no se retira a ningún sitio porque ya estaba en la sombra. Y después daño. Ojo, ese daño ocurre, que ahora lo vamos a ver, aunque el enemigo esté en la sombra. No tiene por qué estar en lisa para realizar ese daño, esa palabra clave de daño, según ponen las reglas. A mí me desconcertó, pero es así. Bueno, otra cosa. Exacto, eso mismo, lo que acabo de decir ahora mismo. Mira, aquí lo tiene. Daño. Dice, el héroe lisa con un enemigo sufre tantas heridas como la puntuación del ataque del enemigo. Bien, si el enemigo se encuentra en las sombras con la palabra daño, las heridas se infligen al héroe activo. Es decir, que sí, desde la sombra el daño ese te lo hacen también. No tenía que estar en lisa, porque eso es una cosa que yo siempre pensaba que este daño era solo cuando estaban en lisa. Pues no. ¿Qué más? Vale. Ahora estamos en la fase de peligro. Dudas de la fase de peligro. Si el indicador de peligro está en la casilla más a la derecha, por ejemplo, en este caso de aquí, tú suponte que ya has llegado al rojo. Si la aventura no te dice lo contrario y tú ya has llegado al final, lo que hay que hacer es, y tienes que volver a tirar, tienes que volver a seguir hacia el final el rollo este y no ha acabado la partida con llegar al final, es como si cada vez llegaras a esta última fase, ¿vale? Es decir, te lo dice aquí. Si el indicador de peligro está... si el indicador de peligro está... Casilla. Está en la casilla, más a la derecha del medidor, de la última de todas, la que vimos, la roja, ¿no? Permanecerá en esa casilla y el efecto de peligro correspondiente se resuelve como si el indicador acabara de moverse de esa casilla. Es decir, que cada vez que ocurra, pam, pam, lo vuelves a resolver. Cada vez que te diga, se mueve el indicador de peligro y ya no se puede mover más porque no hay nada más para allá. No hay nada más para allá. Pues, tacatán, lo vuelves a hacer. Vuelves a hacer el efecto, lo que te diga aquí debajo. Lo que te diga aquí. Bueno. Y durante la fase de peligro, el líder del grupo se considera el héroe activo. Eso es importante. Después, la fase de viaje. Bien. Ojo, se puede viajar. Si tú quieres, no tienes por qué viajar. Es decir, para viajar es imprescindible que tú tengas ya terminado todos los chismitos estos que se le ponen en una localización, ¿vale? Pero una vez que llega la fase de viaje, tú puedes no viajar si no quieres, ¿vale? Entonces, pero durante la fase de viaje, el líder del grupo es el héroe activo, otra vez lo mismo. Viajar. El líder del grupo descarta la carta del lugar activo y las fichas de progresión subirán él, así como todos los enemigos en la sombra. Eso es una cosa muy importante. Cuando ya por fin viajas y te piras del lugar, todos los enemigos que hubiera en la sombra se descartan junto con la carta anterior, con la carta que acabas de explorar. Así que eso es una trampa muy guapa para eliminar enemigos a punta pala. Es decir, ponerlos en la sombra antes de viajar. Bien, lo siguiente. En este momento, ahora en viajar, es cuando se le puede pasar el indicador de líder a otro grupo de héroes. A otro héroe, quiero decir. El líder del grupo a otro héroe. ¿Vale? En este momento, en el momento de viajar. Porque esa es otra duda que teníamos cuando se ponía ese rollo, ¿no? Después... Vale, claro, y por supuesto, es decir, cada vez que tú sacas una nueva carta de localización, tienes que resolver esto. Estos dos que están en rojo van en lisa, primero con el líder y después con el otro, y así van rodando hasta que sean todos. En este caso son dos y dos en la sombra. Los que aparecen primero en la sombra aparecen boca abajo, a no ser que diga la carta lo contrario. Lo diría en este caso esto de aquí. Aparición de enemigo. Nada, fin de la ronda. A la hora de resolver los efectos del fin de la ronda, el líder del grupo se considera el líder activo. Listo. Después, ficha de éxito. Bien, esto es importante. Antes de tirar los dados, puedes gastar hasta 2 fichas de éxito. ¿Vale? Antes de tirar los dados. Y 2 fichas de éxito, no más. Y un héroe puede tener un máximo de 5 fichas en su zona de juego. Eso ya lo dijimos antes, pero para recordarlo que es muy importante. Sufrir heridas. Cuando un enemigo sufre heridas por un ataque, se resta su resistencia al número de heridas. Si la fuente de las heridas es otra, no por un ataque, sino es otra, como por ejemplo el efecto de una carta de activación o lo que sea, la resistencia no se aplica. Muy importante.
Este enemigo, por ejemplo, tiene uno de resistencia, uno aquí de escudito. Pues si una carta me dice, o una acción mía, una carta de acción mía, dice, le das la vuelta a tu personaje, activa no sé qué, y un enemigo sufre una herida en la sombra. Un enemigo en la sombra sufre una herida. La sufre independientemente de la cantidad que diga aquí. Va directa, es una herida directa, ¿vale? Eso es muy importante. Solo la resistencia esta, es decir, este escudo, solo se activa o solo sirve cuando el enemigo, cuando le atacamos al enemigo en un ataque normal, utilizando nuestra acción de atacar. O a no ser que la carta lo diga, que sí tiene efecto. Derrota. Bien. Un héroe no es derrotado hasta el paso 4 de la resolución de dicha acción. Es decir, cuando vamos a resolver una acción, hay distintos pasos. Las acciones. El primero es tirar los dados. El segundo, resolver los dados de héroe. Tercero, resolver los dados del enemigo. Con los contraataques y las movidas. Las amenazas también. Y el cuarto es la limpieza. Hasta ese momento, el héroe no ha muerto, ¿eh? ¿Vale? Así que pueden haber cosas que se pueden activar, aunque él se supone que ya estuviera muerto. Siguiente paginita. Los enemigos en lisa con los héroes se ponen en la sombra. Los enemigos en lisa con el héroe se ponen en la sombra. Cuando un héroe... Ah, vale, cuando un héroe es derrotado, claro. Yo decía, ¿qué coño es esto? Cuando un héroe es derrotado, bueno, aparte de que las fichas de herida de cada héroe se descarten y tal, las de explorador de exploración y las fichas... Las fichas de herida de su carta, las cartas de exploración y las fichas de éxito que tenga en la zona de juego se descartan. Los enemigos en lisa con ese héroe se ponen en la sombra. Y su carta de héroe se pone boca abajo. Y ya está. Y queda inerte. En lisa. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando un héroe elige un enemigo para que entre en lisa con él, puede elegir uno en lisa con otro héroe o en la sombra. Para que entre en lisa. No para activar a ese enemigo en la fase de enemigo, sino cuando a ti... Tú en un momento dado dices, bueno, puedes poner en lisa a un enemigo. Vale, pues tú puedes utilizar el que está en lisa con otro héroe o uno que está en la sombra. Vale. Más. Un héroe no puede pasar no puede pasar a estar en lisa. Un héroe no puede estar, perdón, ya no sé ni leer. Un héroe puede estar en lisa, no puede estar con más de 3 enemigos, es decir, máximo 3 enemigos en lisa. Si por algún momento hubiera un cuarto enemigo o un quinto enemigo que estuviera, se hace lo siguiente. Ese héroe sufre tantas heridas como la puntuación de ataque de ese nuevo enemigo y ese enemigo pasaría a colocarse en las sombras. Aquí te lo explico de todas formas. Es decir, tenemos 3 bichos contra esta bicha y viene uno nuevo. Pues simplemente le hace su ataque, que es 1 en este caso, y vuelve a la sombra. Y así si hubieran más, lo mismo. Apariciones. Es decir, los bichos cuando aparecen y dice que tienen que entrar en lisa con alguien, entran en lisa con el héroe activo, es decir, con el que los estuviera seleccionando en ese momento. Algunos efectos de apariciones especifican dónde debe colocarse el enemigo, como por ejemplo en la sombra, en lisa o en lisa con el líder del grupo, por ejemplo. Es decir, ellos ya lo dicen. Y si simplemente dice que se ponen en lisa, es con el héroe activo. Ojo, a menos que se especifique con lo contrario, cuando los enemigos aparecen, se colocan siempre boca arriba. ¿Vale? Excepto en este momento, porque te dice que van a la sombra. Aquí, decisiones. Nunca puedes elegir una opción que no vaya a surtir efecto. De varias opciones, nunca puedes decidir la que no vaya a surtir efecto o la que no tenga coste, ¿vale? Si tienes 2 opciones y una de ellas surte efecto y la otra no, elige la que surta efecto. Si ninguna de las 2 surte efecto, no hay problema, no hay ningún efecto. No recibes heridas y no recibes nada. Simplemente no se cumplió la condición y se acabó. Antagonista. Esos son los héroes chungos, los héroes malos. En esta misión que voy a jugar ahora, el ritual macabro, es esta tía, Rida Wallis. Bueno, pues, a ver, ¿qué dice? No puedes seleccionar antagonistas, no pueden ser seleccionados los antagonistas como objetivo de sus acciones a un antagonista que esté en la guarida. Es decir, no le podemos disparar, no le podemos hacer nada si está el tipo en la guarida. Solo si está en lisa o si está en las sombras es cuando podemos hacerle algo. A los antagonistas. Un antagonista que está en la guarida no se activa. Los antagonistas no se descartan cuando el grupo viaja. ¿Ves? Esas son cositas importantes. Objetivos. Pues mira, objetos, perdón.
las cartas de objetos que suelen salir en las cartas de exploración. No hay límite en el número de objetos que un héroe puede tener. Importante. Mientras que sí hay límite en el número de fichas, de fichas de estas, de victoria, o como las quieras llamar, que son 5, en el caso de los objetos no hay ningún tipo de limitación. Estado. Los estados. Un héroe no puede tener más de una copia de cada estado a la vez. No más de una copia. Y si tuviera que tener una segunda copia o lo que sea, simplemente no la puede tener y se acabó. No hay ninguna penalización tampoco. Después, mejora de los héroes. Bien, las cartas de activación avanzadas entran en juego en la misma condición que las cartas que sustituyen. Es decir, si la carta que sustituye una carta de activación avanzada está preparada, pues la nueva estará preparada. Y si estaba agotada, pues la nueva estará agotada. Vale. Por aquí nada más. Por aquí nada más. Y aquí ya lo último. Son 3 cositas que en las acciones. Cuando un héroe resuelve una acción, debe tirar un dado de enemigo por cada enemigo preparado en lisa con él. Lo que dijimos antes, ¿no? ¿Vale? No se tiran dados de enemigo por los enemigos agotados, aunque estén en lisa con él, ¿vale? Dados de enemigo. Cuando se obtiene un contraataque, el contraataque es este simbolito de aquí, este simbolito. Cuando se obtiene con el contraataque, si hay varios enemigos que pueden contraatacar con la misma puntuación de ataque, el enemigo más difícil es el que contraataca. Si sigue habiendo empate, el líder del grupo lo elige, ¿vale? Es decir, si hay varios enemigos, el más difícil, el más chungo, es el que ataca. ¿Vale? El que sea en cada momento el más chungo. Los enemigos agotados no pueden contraatacar, ¿vale? Y un antagonista boca arriba puede resolver una amenaza, que es esto, lo de la calavera, que a su vez viene ese simbolito aquí, en la ficha del antagonista, y hay que resolver esto. Pues dice, un antagonista boca arriba puede resolver una amenaza independientemente de si está en lisa o en la sombra. En la guarida del antagonista agotado ha contraatacado como resultado de esa acción, etc. Es decir, siempre se resuelve este efecto. Está agotado, excepto si está muerto. Ya si está muerto no. Vale, pues nada más. No hay nada más. Con los créditos no tengo ninguna duda. Y la referencia rápida es una puta mierda. Y la de las cartas. Las referencias que te ponen en las cartas no sirven para nada. Lo único que te ponen es esto de aquí. Y encima tiene ratas. Porque en lugar de decirte, aquí te dice, por ejemplo, el ataque, dice, por cada estrellita el enemigo sufre una herida. Pues no te pone eso. Dice ataque, el enemigo sufre una herida. No te pone que es por cada estrellita. En fin. Es decir, que no sirve. Bueno, en fin, jueguito chachi, divertido, para pasar el rato y para jugarlo entre otros juegos, a lo mejor, a no ser que te quieras ir meter una super campañota que no veas. Vale, pues muy bien, Héroes de Terreno, dudas, se acabó, hasta la próxima. Que te den por ese culo, hombre, coño, que me está hasta los huevos, estoy ya de ti hasta los huevos.